Y ya estamos entonces con nuestro amigo Guillermo Robledo. Guillermo, ¿cómo te trató el día de hoy? ¿Cómo empezaste el día? Frío, ¿no? Muy bien, es frío, pero a mí me gusta el frío, me gusta más que el Vos calor. porque vivís en capital. Puede ser. Siempre puede tiene ser, 2-3 grados más. Sí, ahí te metes al subte, es un placer cuando entras al subte. Claro. Hay una inercia térmica en el subte que permite que hasta que llegue el frío pasa mucho tiempo. Muy lindo. Y aparte, como cada ser humano es un... Pues es que cada uno de nosotros somos una pequeña estufa que genera 50, 60 calorías por hora. Entonces, cuando metes en un subte, qué sé yo, 100 personas en un vagón y multiplicás 50 calorías por 100 y tenés una estufa de 5.000 calorías funcionando a pleno. Muy ecológica. Y muy ecológica, efectivamente. Aunque también cuando respiramos generamos nuestras cosas los seres humanos, pero de eso no vamos a prescindir nunca jamás. Te habíamos convocado porque generó un cierto revuelo este tema, porque ¿qué ocurrió? Se movió como un avispero. Pucha, si el caso estaba cerrado, si un ex gobernador, un hombre de prestigio, un hombre con proyección, manejando su camioneta, tiene un accidente en una ruta de Córdoba, da la impresión de que hay una coincidencia general de que se trató simplemente quizás de un error de manejo, y de pronto viene Guillermo Robledo, no sé quién más pudo haber, y dicen, yo sospecho que no es un accidente común, yo sospecho de que hubo una mano detrás de esto y que esa mano se mueve porque tenía no solo una proyección política de la Sota a nivel nacional, sino un proyecto concreto que es el que había que abortar. Y entonces se abre una nueva perspectiva. Y desde esa nueva perspectiva, la vez pasada nos dijiste algunas cosas. Respecto del tema, después vamos a ir a lo general, pero respecto del tema, ¿qué más podrías agregar o ratificar de lo que nos dijiste la semana pasada para los oyentes que por ahí no escucharon el programa la semana pasada? Bueno, mira, Mario, lo segundo que dijiste para hacer los oyentes que no escucharon, nosotros del primer día dijimos que no había sido un accidente, no es que lo decimos ahora. De hecho, yo fui inmediatamente a Córdoba a moverme con el expediente en lo que pude, porque no soy parte, obviamente, todo lo tenía que hacer informal con el juez, el fiscal y demás, o el secretario del juzgado, sobre todo, más que los jueces. Y siempre sospeché porque, claro, el acuerdo que había hecho con Cristina en junio del 2018 era un acuerdo donde la fórmula era de la Sota Cristina. Y esa era una fórmula que proyectada en el tiempo porque daba un gran poder institucional para desarmar lo que había armado Cambiemos en la Argentina, porque daba mayoría en las dos cámaras, incluso hasta tenía un pleno poder prácticamente para reformar la Constitución. O sea, el poder con que iba a emerger esa fórmula potente, porque de la Sota significaba un peronismo que se iba de Cambiemos y volvía al campo nacional y popular, por ponerlo así ampliamente, aliado con los sectores progresistas, que no eran peronistas. O sea, casi el mismo proceso que había empezado a hacer Néstor Kirchner en el 2003 cuando hizo la transversalidad, pero con una dimensión más peronista todavía, porque él tenía un gran ascendiente sobre los sectores sindicales, todos le respondían, todos los sectores, los gobernadores, el campo, porque él defendía el campo de Córdoba como gran productor, la provincia que le había dado el triunfo a Macri automáticamente le iba a dar la derrota, porque con un presidente cordobés el 100% del voto cordobés iba a ir ahí. Entonces era un proceso de acumulación política proyectado en el tiempo que nada que ver con lo que después pasó, o sea, porque el reemplazo después fue hacia abajo. A partir de ahí vos surgiste con un Congreso dividido, un Congreso atomizado, incluso que eclipsaba definitivamente algunas figuras que poderes internacionales vienen trabajando muy fuerte dentro del espectro nacional como presidenciable, como el caso de Massa, digamos que hoy sigue estando, pero si de las otras visitaron la fórmula, yo no sé quién hubiese sido el presidente de la Cámara de Diputados y si hubiese seguido en carrera. Bueno, pero eso son hipótesis que se van a hacer. Lo que sí está claro es que la proyección matemática daba como mínimo un piso de 60% de votos, la mayoría en las dos cámaras, un poder para cambiar los fiscales, o sea, cambiar el fiscal general sin ninguna duda. Fíjate que han pasado
2 años y medio y no se ha podido ni siquiera remover la estructura de fiscales que montó el macrismo. Entonces era otro poder el que emergía. Y cuando alguien toma una decisión de hacer este tipo de acciones, que hay instituciones, incluso hay leyes que habilitan, aunque te parezca mentira, eso no lo hablamos la otra vez, ahora lo vamos a hablar, leyes internacionales, compiladas por los abogados de Lula al respecto, cuando alguien toma esas decisiones es porque está anticipando lo que va a pasar. Una decisión de esa magnitud, de esa gravedad, decir, bueno, fabrico un accidente para sacar del medio un señor que se va a convertir en un señor muy poderoso y que tiene... Ahí en las redes vi que te cuestionaban, pero vos lo que estás diciendo es que Mauricio Macri lo mandó matar. Te cuestionaban. No, yo aclaro que... Yo en eso lo aclaro, o sea... No, esto está arriba, o sea... Fue en el periodo de Macri, pero no lo resolvió Mauricio Macri directamente. Macri puede haber sido consultado y haber hecho una bendición, pero no la definición. La definición política de esto se toma a nivel del Comando Sur. Digamos, esa es la fuerza que tiene, la capacidad para organizar este tipo de acciones, que después tenga, como siempre, aliados locales para la ejecución, para el encubrimiento, para el disimulo, para la intimidación, porque hay todo un protocolo. Pensemos, el Comando Sur, uno piensa, viene de repente, te imaginas una estructura paramilitar universal, tiene un protocolo para cada tipo de decisiones. Esto es lo que es difícil de asumir en el terreno de la comunicación. Y lo político. Aparte de Estados Unidos tiene la doctrina del crimen preventivo, digamos, es decir, como sospecho que vos me vas a asaltar, te pego 4 tiros. Y bueno, bajo la sospecha lo hacen ellos. Claro, pero sobre todo ellos tienen doctrina al respecto. Tienen doctrina, tienen leyes. O sea, después del 2001, con los que es lo que recuperan acá los abogados de Lula en este libro Lawfare, después del 2001 le hicieron la Patriotic Act, la acta patriótica, que le da facultades de crimen selectivo en todo el mundo al presidente de Estados Unidos. A quien consideran peligroso, el presidente autoriza que los servicios de las fuerzas especiales operen y actúen. Sí, a un alto jefe del ejército iraní, que ahora no recuerdo el nombre exactamente, sí, no lo quiero. Exacto. Ellos con drones lo asesinaron. Exacto. Entonces hay un pero marco fue legal, muy evidente que eran drones en ese caso. Pero hay un marco legal, por unanimidad de los dos partidos, que son estas leyes que han sacado, donde priorizan los temas comerciales para este tipo de acciones. El caso iraní es un tema más complicado porque es militar. Pero lo interesante del lawfare que hemos sufrido, que estamos sufriendo en América Latina, como bien dicen los abogados de Lula, y acá viene el tema de por qué uno dice, bueno, como de la Sota, que no es un tipo, viste, así, peligroso teóricamente, pero ahí viene el tema, ¿no? Es más peligroso un desarrollista que un hombre de izquierda. En las condiciones de la crisis mundial, no estoy cuestionando a nadie de izquierda o que un guerrillero, ponele hoy. Hoy un guerrillero no es peligroso, porque nunca va a llegar al poder de Estado, nunca va a llegar. Y el problema que tiene el sistema, el imperio de Estados Unidos, como es un problema, los que conocemos un poco de economía, que venimos del campo de la izquierda, del pensamiento nacional, las crisis de sobreproducción es el gran problema que tiene esta gente. Entonces, cualquier dirigente que llegue con una mentalidad desarrollista a aumentar la capacidad de producción de un país o de la región, que significa autonomía para moverse, ese señor es peligroso. Un trotskista no es peligroso, y no tengo ningún problema con los trotskistas y no quiero que nadie se me ofenda. Primero porque no puede llegar nunca al Estado. Es muy difícil, no ha llegado nunca en la historia desde que nació el trotskismo. No, tampoco tienen, parece, mucha ambición de llegar porque ni siquiera manejan un municipio. De la Sota tenía ambición de llegar. Claro. Claramente tenía autonomía. Pero el concepto de que hay una relación para este tipo de acciones, y te voy a traer algunos ejemplos, que ahí viste que te traje una caja. Sí, hay una caja ahí, muchos papeles. Muy documentado vino. No nos va a dar el tiempo, te aclaro. No. Por eso, y ese era el peligro de la Sota, porque era un desarrollista peronista con un poder de Estado que era más peligroso que si agarrara la izquierda peronista. La izquierda peronista no podría, para hablar dentro del peronismo, ¿no? Para no pensar que estoy cuestionando solo a un trotskismo que no va a llegar. Vos fíjate un dato, que son los antecedentes que están en esta caja, y que hay así como hay un marco jurídico que hoy tienen por unanimidad leyes
de Estados Unidos con capacidad de acciones extraterritoriales de las fuerzas especiales, que están compiladas acá por los abogados de Lula en este libro, donde dice que todo el lawfare es un diseño manejado en el marco de estas leyes de acción extraterritorial. ¿Vos te das cuenta de lo que significa eso? Colonialismo en estado puro, es decir, imperialismo en estado puro. Exactamente. Algunos no lo quieren ver, lo han naturalizado, pero es que no hace falta verlo, hay que leer las leyes que tiene Estados Unidos vigentes. Sí, el problema es que nosotros no tenemos leyes de acá para neutralizar eso, porque si hay un poder con este poder, como Estados Unidos, que tiene un poder de acción extraterritorial, explícitamente lo dicen las leyes, es impresionante. Y yo digo, bueno, ¿y como nación, cómo neutralizo eso? Nos falta una doctrina de defensa, ¿no? Entonces, volviendo al tema del desarrollo, los tipos desarrollistas y pragmáticos son los más peligrosos para el sistema, ¿no? Porque muchos incluso llegaron y después se les dieron vuelta. De Gaulle fue aliado, vamos a estar por allá. Fue aliado en la Segunda Guerra, pero después se convirtió en autónomo y fue el primero que rompió el pool del oro en el año 68. Y ahí empezó otra historia. Torrijos, Chávez mismo. Chávez era un luchador antiguerrillero. Él lo decía. O sea, el sistema tiene experiencia de hombres que han sido de su riñón, que después se dan vuelta en lo político, o incluso empresarios que por decisión empresaria agudizan el problema mundial. Y entonces sobre esos sectores operan. Te pongo dos casos, por ahí vos lo mencionaste el otro día, Estensoro, el caso Roca también, el accidente de Roca que iba en el avión, el Roca del dueño de Techín, que se le cayó el avión, pero uno que fue más violento. Cuando cae el muro de Berlín, a las 2 semanas, el presidente del Deutsche Bank, que estamos hablando 10 años antes de que se hiciera el euro, dice: ahora el objetivo de Alemania es unificar Europa y la moneda común. A las 2 semanas le puse una bomba, voló. Acá lo tengo todo el documento. ¿Quién se acuerda de un nombre alemán que tendría que abrir la caja para decirte cuál? Claro. Pero no puede ser. Sí. Entonces, ¿cuál era el planteo? El presidente del banco alemán, después de la caída del muro, decía: bueno, ahora a potenciar Europa. Explotó en la ruta. Bueno, le pasó a Gaddafi. Gaddafi quiso comercializar por fuera del dólar el petróleo. Exacto. Y le hicieron un levantamiento y... Ese tipo de líderes con poder que llegan y no se plantean hacer una revolución socialista. Como en Gaddafi más o menos, ¿eh? Bueno, pero mientras estuvo en la revolución socialista y los movimientos de liberación, no le pasó nada. Cuando pasó a un salto de desarrollismo y de unidad africana, porque lo que le pasó era que él era el líder de la unidad africana. ¿Viste toda esa ropa tan estrafalaria que usaba, aparentemente estrafalaria para nosotros, que usaba Gaddafi? ¿Sabés qué significaba simbólicamente? La síntesis de todas las ropas que usaba los pueblos del África negra y el África musulmana. Y él se las ponía de esa manera y cada imagen era un mensaje de unidad africana y tenía esas bufandas con el logotipo del África. Entonces, ahí se convirtió más peligroso que impulsando o apoyando los movimientos de liberación, que fue por ahí la década del 70 u 80, ¿no? Entonces, eso me parece que es lo que tenemos que empezar nosotros como doctrina de defensa nacional a evaluar. Bueno, porque si no, ¿cuál es el problema de cómo lo frenamos? Porque entonces ningún líder va a querer dar esos pasos. No, hay que tener una doctrina de defensa nacional que es posible hoy con la inteligencia artificial neutralizar esas situaciones. Pero hace falta unidad de mando y hace falta asumir la realidad de que tenés un gran poder con una fuerza extraterritorial legalizada por el Congreso de Estados Unidos. Sí, claro, aparte tienen más de 800 bases en todo el mundo, o sea que los tipos se sienten los gendarmes del mundo. Ahora, quiero volver a De la Sota. El De la Sota, que a sabiendas de que en una unidad con Cristina, ya para el año 2018, pensemos que el modelo Macri se agota en abril del 2018. Es decir, exacto, la apertura indiscriminada de nuestra economía, de nuestras finanzas, las posibilidades de que ingresen dólares
divisas en general, pero dólares en particular a la Argentina, y que salgan en cualquier momento, eso estaba en pleno ejercicio. Los exportadores ya no tenían necesidad de liquidar sus dólares en el Banco Central en tiempos perentorios, sino que lo hacían cuando querían. Todo ese modelo de liberalización se derrumba en abril del 2018. Cuando el JP Morgan decide salir. Decide que pide los dólares y bueno, y a partir de ese momento, todos los que se empiezan a ir, lógicamente no había dólares para todos, Argentina entraba en una crisis terminal y se recurrió, o Macri en particular recurre al Fondo Monetario Internacional. Ese ya es el fin, es decir, eso ya demuestra políticamente que ese gobierno está agotado y que no va a poder salir de esa situación por más que le den los 57.000 millones de dólares. Quiere decir que un par de meses después, De la Sota hace el acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner. Exacto. Y dice, bueno, acá hacemos una opción. Yo sabía que de las conversaciones, pero no sabía del armado de la fórmula, pero es perfectamente dable el asunto. ¿Por qué? Porque después se ejecuta con Alberto Fernández. Ahora, esa fórmula ganadora de la Sota, ¿por qué iba manejando solo su camioneta? Porque un tipo que va a ser presidente de la Nación tiene que tener alguien que maneje, porque incluso vos pensás lo siguiente, que en un simple accidente civil, él se lleva puesto a un ciclista, él después tiene como gobernador, como candidato a presidente, después tiene 1000 problemas judiciales, incluso sin tener responsabilidad. Es un acto de enorme irresponsabilidad que un tipo, cuando llega a esa instancia, vaya manejando su camioneta. ¿A qué atribuís? ¿No tenía doctrina de seguridad él? ¿No tenía presunción de que le podía pasar algo? Mirá, evidentemente, la pregunta tuya con respecto a que no podía ir solo es correctísima. No podía ir solo, claramente. Si tenía doctrina de seguridad o no, evidentemente no la tenía. Porque si no, como vos decís, no hubiese ido solo. Ahora hay otros elementos, como me dejaste después de la charla el otro día pensando, y que son muy potentes sobre el accidente, ¿no? Vos hablas de inconsistencias y hay una muy fuerte, dos muy fuertes, que no hablamos el otro día. La primera es que la autopsia da que tiene un golpe en la cabeza, que se argumenta de que él se puso el brazo así cuando vio venir el choque y por eso tiene fracturado el cráneo. Uh-huh. Lo mismo que Monseñor Angelelli. Monseñor Angelelli, el punto central con el cual su asesinato emergió, que no fue accidente, fue que tenía un golpe en la cabeza, varios golpes en la cabeza inexplicables. Y acá a mí me llama mucho la atención, porque recién hablábamos de protocolo, es un protocolo clásico de una acción de este tipo, garantizar la muerte. Se provocó el accidente, y si alguien lo provocó, alguien estaba cerca, para garantizar la muerte de la Sota. Y ese estar cerca, me parece que puede tener una vinculación, no es muy creíble que el brazo le haya roto el cráneo a De la Sota. Ahí tenés una pista, si algún día alguien abre la causa, que no lo hablamos el otro día. Entonces, puede ser que él haya ido solo, en un descuido, en una hiperconfianza de que suele pasar en los líderes de ese tipo, pero hay que ver ese tema. Es el mismo cuadro que Angelelli, la fractura de cráneo. Y después otro punto, que tampoco lo hablamos el otro día, él ya estaba en campaña electoral, lo hablamos, que es para verlo, los programas que había grabado en Crónica, uh-huh. Uno solo salió, que fue el primero, pero ¿sabes cómo se llamaba el programa? No. Puentes. Claro. ¿Sabes por qué? Sí. Porque De la Sota se había encontrado con el Papa Francisco también. Uh-huh. Y Francisco le había dado el aval no público, y por eso el nombre, vos viste que Francisco tiene como eje de su prédica
la construcción de puentes. Y el nombre de su programa periodístico, que iba a competir con De la Nata todos los domingos, con hay que verlo para entender, para avanzar y convencerse de que puede haber sido, yo estoy recontra convencido que fue un atentado y no un accidente, pero para los que dudan, primero vean el programa ese y vayan al contexto de lo que era la comunicación de la época y la estrategia de comunicación que tenía Cambiemos frente a la estrategia de comunicación que mostró en ese único programa, porque nos falta ver los otros 5, hay que pedirle, y se lo hacemos de acá a las hijas, que autoricen a que empiecen a circular los 5 programas que dejó grabado en Crónica Juan Manuel de la Sota, porque se vio uno solo. Pero ya con uno te das cuenta que era un cambio radical de la agenda política de la Argentina. Porque él le daba la palabra como periodista al pueblo. Lo que salió a hacer ahí, ¿te acordás la estigmatización que había sobre los villeros en Cambiemos? ¿Te acordás? Bueno, toda la cosa esta racista que tiene Cambiemos adentro. Bueno, de la Sota lo daba vuelta, porque transformaba al trabajador, al villero, en lo que es, en un laburante de una sociedad que tiene ese problema de la exclusión. Pero no es la cuna de la degradación o la cuna de la droga la villa, no, es un problema, pero también está el laburante. Bueno, todo eso está reflejado en ese primer programa, que lo hace con el padre Pepe. Con el padre Pepe lo acompaña en las villas, en ese primer programa. Por eso el nombre Puente, y ahí tenés otro respaldo, o sea, tenés un candidato presidencial que, aparte de que va a hacer surgir un peronismo de nuevas características, aliado con el progresismo que significa que forma parte del kirchnerismo, y encima el Papa, ¿no? Eso es lo que se abortó con hipotéticamente el crimen de la Sota. Exacto, ahí empezó el proceso, hasta ahí venía un proceso de acumulación, vos lo dijiste bien, se produjo en el ámbito financiero, sale una nota de Burgueño que dice la traición del JP Morgan, hay que leerla también para entender, porque eso es en abril. Esas son decisiones políticas. Para mí, si uno corre un poquitito más para atrás, los hechos previos a la salida del capital financiero y el ingreso del Fondo Monetario, vos tenías ya en el 2017, diciembre de 2017, fue el famoso problema acordate del Congreso, el piedrazo al Congreso. Después, Cristina, que para mí fue un triunfo, porque al ella entrar al Senado, fue un triunfo, aunque no salió primera, entró al Senado en diciembre de 2017. Pero ¿qué pasa en enero? A ver. Y febrero, empieza las hinchadas de fútbol, hacen nacer el Mauricio Macri y la puta que te parió, que después se extiende al ambiente cultural. Entonces vos tenés enero, febrero, marzo, un crecimiento de que la bronca que había del pueblo argentino con lo que estaba haciendo Macri se expresaba ya masivamente en todas las tribunas de fútbol, en todos los teatros, en todos los cines, acordate. Sí, pero quizás todo eso no hubiera tenido mayor trascendencia si el proceso económico hubiera ido en una dirección adecuada. Lo que pasa es que le estalló todo. No, pero ahí viene el porque tema. El 17 ganó Macri, y pensá que a Cristina Kirchner le gana un ignoto Esteban Bullrich, que es más conocido ahora que en ese tiempo. Bien, pero estábamos hablando del poder de anticipación. Porque el 17 el país creció. Sí, pero después entró en crisis porque el modelo era inconsistente. El fenómeno sociológico del 60% de la sociedad cantando en cualquier evento conjunto eso. Sí, me acuerdo. Entonces, mi diagnóstico en eso... Yo voy a la cancha. Y bueno, lo cantaste también, supongo. Está bien, no lo tengo que decir. Entonces yo creo, ¿sabes qué hizo el Comando Sur? Con su poder de anticipación, que hoy lo tiene más que siempre, porque con los medios electrónicos te mide el tema social. Hoy salió en Google que Google te está midiendo 1000 veces por día tu localización y los términos que usás. 1000 veces por día acá. ¿Vos sabés lo que es captar el estado emocional? 1000 veces por día de cada ser humano en el mundo. Sí. Está demostrado que entonces, Facebook, hace algunos años atrás, conocía a una persona mejor que la pareja de esa persona. Bueno, entonces, con ese poder de anticipación que ya dispone el poder internacional, que es el Comando Sur, ¿qué hizo cuando vio ese clima social en Argentina? Acá hay dos riesgos. Que vuelva el peronismo o que vuelva a ganar Macri.
nosotros hacemos una apuesta, viste, como en el billar, un tiro a dos bandas. Orden al JP Morgan, porque el JP Morgan no se va por $1.000 millones, no existen $1.000 millones para el JP Morgan. Ellos saben que con eso desencadenaban la situación donde inevitablemente iba a entrar el Fondo Monetario y el endeudamiento estratégico. Entonces, ellos sabían que con el endeudamiento estratégico garantizaban que Macri intentara la reelección si podía, pero no se sabía en ese clima social. Pero por otro lado estaban condicionando estratégicamente al gobierno que iba a suceder a Macri si Macri no reelegía. Para mí esa fue la decisión política de alto nivel de ese golpe de mercado, que fue que JP Morgan se va, y se va para que entre el fondo, porque no había forma, como vos te acordás, el dólar se disparó, no me acuerdo la secuencia, pero se disparó a 40, sí. bueno, y entonces, no, que entre el fondo, porque si no esto se cae, bueno, y entró el fondo. Para mí la secuencia ahí, política de alto nivel, que son las que maneja el Comando Sur, es esa cuestión de un tiro a dos bandas. Si Macri logra reelegir, que reelija, para lo cual necesita este oxígeno de dólares. Y ahora que decís eso, ¿y cómo explicas entonces? Porque a los 2 meses se hace el acuerdo, Cristina hace el acuerdo, sí, y a los 4 muere de la sota. Está bien. No, lo que vos decís, por lo menos es una línea de investigación. Es una hipótesis que está fundada y que me parece muy bien. ¿Vos crees que Cristina Kirchner tiene esta hipótesis o cree en el accidente? ¿Por qué te lo pregunto? Porque si tuviera esta hipótesis, no se entendería por qué se reúne con Laura Richardson, que es la general del Comando Sur de los Estados Unidos. Si tuviera la hipótesis de que fueron quienes planificaron el atentado contra De la Sota. O también ella puede tener la hipótesis de que no, fue un accidente y nada más, y entonces viene esta general, que en definitiva es una expresión de poder colonial, si querés, porque Estados Unidos pertenece, no hace falta que lo señale, lo digo como una perogrullada, pertenece al hemisferio norte y por tanto no tiene por qué tener un comando sur, como nosotros no tenemos por qué tener un comando norte. Nuestro drama es que como Argentina no tenemos nuestro comando sur. Claro, exacto. Somos del sur y no tenemos nuestro comando sur. Exacto. Pero, ¿cómo pensás que recepta ella esto? ¿Con una hipótesis, con otra hipótesis? Y si esto pensás vos que la llevó a mantener la fórmula en el sentido de ella ser candidata a vicepresidente, porque cuando ella lo resuelve, sorprendió a todos. Exacto. Esta es la verdad, todo el mundo se quedó, viste cómo ella iba a ser la candidata a presidente y de pronto cede ese lugar y se lo ofrece a Alberto Fernández, con quien lógicamente había tenido una experiencia, por un lado, de amistad, podríamos decir, durante la gestión de Alberto Fernández como jefe de gabinete, pero que había sido muy conflictiva cuando Alberto Fernández deja el gabinete y pasa por los canales de televisión a hacer críticas durísimas a Cristina Kirchner. Sin embargo, la mina, con grandeza, si se quiere, porque alguien podría decir con este tipo nunca más, y sin embargo hizo esa fórmula. ¿Cómo lees la actitud de alguien que Parrilli estuvo a cargo de los servicios de inteligencia? O sea que ella tendría que tener esta hipótesis mucho más aceitada, supongo yo, de la que podemos tenerlo nosotros. O vos, porque sos el dueño de la hipótesis. Mirá, a ver, obviamente que si uno que es está bien, uno tiene mucha historia militante, experiencia, acumula, ya te digo. Si te trajiste una montaña de papeles, pero bueno. Acá desde siempre, porque sabemos que los poderes coloniales requieren un poder militar y un poder paramilitar. Entonces, en general a nadie le gusta ver eso, pero nosotros estamos atentos a eso siempre. Sí, la CIA existe. Pero Cristina lo recontrasabe. Porque si nosotros desde el llano podemos juntar esa cajita con datos, te imaginarás los datos, como vos decís, los informes que hay adentro del CIDE, Parrilli y demás. Yo creo que Cristina, es más, cuando ella fue presidente, lo dijo en un discurso. Si a mí me pasa algo, miren al norte. Sí, me acuerdo. Lo dijo. O sea que ya con eso está la respuesta. Como mínimo, como hipótesis, a De la Sota le pasó algo y que como hipótesis, después uno puede decir sí o no, hay que mirar al norte. Lo que pasa es que el protocolo de los muchachos del Comando Sur hacen que esas hipótesis no entran en discusión judicial.
cuando tendrían que entrar, porque un juez penal no puede descartar ninguna hipótesis. Efectivamente. Y lo primero que hacen es descartarla. Sí. El accidente se descarta, el atentado, lo primero, por protocolo del Comando Sur, los jueces reciben una visita, como se ven, viste en las películas, no sé si viste El Reino, el capítulo... No. Bueno, para entender también esto, hay que ver el capítulo 6 del Reino, que se llama el Archivo Osorio, que es el premio que ganó ahora Furriel, viste que ganó un premio en España, muy importante. No lo ganó el pastor pervertido, lo ganó Furriel, que es el agente internacional que maneja la democracia, es espectacular, pero en el capítulo 6 emerge todo esto claramente, hay que verlo para entender, porque también hace Osorio en democracia, o sea, Furriel Osorio hace acciones paramilitares como esta que estamos diciendo, y está en el Reino. O sea, que esto que estoy diciendo, ¿querés tener una imagen de la Argentina? Porque es en la Argentina, no es en la China. Está bien, es una ficción, pero acompaña. Ahora, todo eso, Cristina lo sabe, lo tiene como hipótesis porque ella lo enunció, porque conoce la historia argentina, porque conoce, 50 años, sabe perfectamente cómo funciona, porque cuando le hemos llevado planes económicos antes de ganar y demás, dijo, sí, muy bien, pero no tenemos cómo neutralizar los golpes de mercado. Eso me lo dijo a mí. Entonces, o sea, no le vas a enseñar política, Cristina, de Estado, de lo que hacen los poderes internacionales. No, yo te preguntaba, decir, solo no lo puede si con qué hipótesis se maneja ella. Yo no tengo duda que la maneja con esa. Ajá. Y por eso elige a un hombre del establishment como Alberto, después. Porque la diferencia entre De la Sota y Fernández es que De la Sota tenía autonomía en todos los terrenos y tenía un capital político propio en todos los ambientes. O sea, vos fijate, la bendita grieta con el campo. De la Sota es un hombre del campo. ¿Cómo va a ser hombre del campo en Córdoba? Hombre del peronismo, hombre del campo. Fernández no es hombre de ningún lado. No, es un porteño de Puerto Madero. Puesto por Clarín. Es así, siempre fue así, siempre lo supo Cristina. Bueno, no importa, no vamos a hablar ahora del presidente, pero hay una diferencia de poder político entre un caso y el otro, donde yo creo que Cristina, cuando ve lo que pasa, cuando ve esa decisión, es más, yo sé que por contactos directos que quería, yo hablé con el hijo de Mario Firmenich, que vive en Córdoba, es profesor en la universidad de uno de los 5 hijos, que vive en Córdoba, y cuando fui a Córdoba a ver con el juez, lo pasé a visitar. Me dice, vos sabés que yo me encontré con Manuel de la Sota 15 días antes del accidente, y sabés que en el aeropuerto me encontré, y sabés qué me dijo, me dice, cuando vuelvo de acá, dice, voy a organizar una reunión con vos y con la hija de Rucci, de la Sota, en el aeropuerto, al hijo, dice, porque, y estoy juntando y te voy a poner en contacto, y por ahí tengo el nombre, en esa caja está, de la mano derecha de él, que se estaba dedicando a unificar a todos los distintos grupos del peronismo, que todo el mundo pusiera sin ninguna discriminación. Fíjate vos cómo el proyecto presidencial, vos tenés al Papa, unificar el peronismo, saldar la grieta con el campo, que era el hombre que podía saldar la grieta con el campo, porque era un hombre que sacar con los gremios. Entonces, bueno, el crimen, vos hablás del Papa y el crimen político también. Tuvimos a Juan Pablo I, que fue claramente asesinado. Sí. Y no debe haber sido el primer Papa. Y no, con toda seguridad. Bueno, y hay muchos presidentes de los Estados Unidos que fueron asesinados. Yo digo porque alguna gente puede pensar, no, viste, porque nos gana, digamos, el corazón en algún momento y decir, no puede haber gente tan fría y tan mala. Lady Di, que, claro. Otro accidente. Lady Di se había casado con un musulmán. Se había divorciado y se había casado con un musulmán. Algunos sostienen de que estaba embarazada, pero la realidad es que había un alto riesgo de cruce en la familia real con la sangre musulmana. Sí, mucho peor que todo esto es la invasión a Irak bajo la excusa de que había armas de destrucción masiva que no existían y buscaron a Saddam Hussein hasta que lo encontraron y lo ahorcaron. Bueno, y después, ya que seguís por ahí, otro caso que está en la caja ahí, David Kelly,
que fue el experto en armas, que dijo que él había ido a Irak y era toda una mentira, y apareció con un accidente muerto a la semana que dijo eso, en Londres. Uh-huh. Quiere decir que... Es una metodología ahora, cuando quienes nos escuchan dicen, pero yo no me meto en política, ni ebrio, ni dormido, porque si ese es mi destino, dice, yo no me quiero morir. Yo quiero el bien común, quiero ir a un partido político, actuar socialmente para que la gente esté mejor. Pero si me van a asesinar, evidentemente... Ahí está el desafío. Vos diste en la clave. ¿Cómo hacemos para neutralizar eso? Yo soy optimista respecto de eso. Porque lo primero que tenés que hacer es ponerte a hablar del asunto. Porque a ellos no les gusta que vos hables del asunto. Mientras se quede así, y cuando vos empieza a politizarse el debate de este tipo de cosas, empieza a investigarse, empieza a pensarse cómo neutralizar, empieza a proponerse, bueno, muchachos, mire, ustedes, como decimos nosotros decimos a Estados Unidos, ustedes tienen que hacer un nuevo pacto con América del Sur, dejar de agredir a América del Sur. Sí, claro. Porque vienen perdiendo. Ahora le estamos presentando, que te la voy a mandar, una carta a Lula, donde le pedimos que Lula haga punta en esa negociación con Estados Unidos, haciendo una asamblea constituyente, porque América ya perdió frente al resto del mundo, ¿no? Ya perdió frente, comercialmente estoy hablando, ¿no? Sí, pero aparte por un problema hasta de densidad demográfica. Exactamente. Entonces, América del Norte, ojalá, digamos, se dé cuenta la elite, porque no es un problema de los pueblos, es un problema de la elite que retrocede y en lugar, ¿viste? Y le pego al más débil de grado, en lugar de juntar al más débil, ¿viste? No, es lo que está haciendo. Te hacen retroceder a vos en el mundo y te la agarrás con la América del Sur. Eso es el lawfare, estos son esas acciones, ¿no? Muchachos, ya lo descubrimos, ¿viste? Piedra libre para todos mis compañeros, como dicen, como se decía cuando se jugaba la mancha, ahora me parece que ya no. A la escondida, no la mancha. A la escondida. A la escondida. Sí, yo para no ser pesimista, ¿no? Claro, yo hace muchos años tenía una propuesta que era plantearle a Estados Unidos el tren de la libertad, que viniera desde Canadá hasta Ushuaia. El tren de la libertad, una América unida. Es el único camino que le queda a ellos también, ¿eh? Pero para ellos es un acto de inteligencia política, efectivamente, como vos decís, la pretensión hegemónica, excluyente, y que el derecho a la felicidad, como figura en la Constitución de los Estados Unidos, le pertenece nada más que a una parte del pueblo de los Estados Unidos, es una locura. Destino manifiesto de claro, el pueblo elegido, todas esas cosas, es una locura. Ellos deberían realmente complementarse con el resto de los pueblos de América Latina. ¿Cuándo pensaste vos eso? No sabía. Sí, bueno, lo tengo por ahí escrito. Desempolvalo, porque va a hacer falta, en serio. Sí, yo he tenido muchos proyectos bastante originales que me han llevado a que algunos piensen que estoy loco. Disculpa que te dé un consejo así de... Bueno, qué mejor que estar loco. También en algún momento planteé la comunidad educativa, científica y tecnológica latinoamericana. Y me tomé el trabajo, esto más o menos hace unos 20 años atrás, me tomé el trabajo en ese momento de sumar todo lo que invertía desde México hasta nosotros, todos los países, todo uno por uno sumando. Más o menos fue por 2002 que hice esto, y me daba aproximadamente el 40%, la suma en investigación y desarrollo de toda América Latina, me daba aproximadamente el 40% de lo que en ese momento invertía Japón, no Estados Unidos, Japón. Pero un número fuerte. El 40% de lo que invertí. Entonces, la única manera de que nosotros en el área científica y tecnológica pudiéramos tener un papel en el mundo era unificando y generando sinergia en nuestra región. De lo contrario, por ejemplo, China tiene 6 millones de patentes por año, supera. Estados Unidos, eso porque ha ido creciendo, en aquel tiempo tenía, hace 20 años atrás no era. Estados Unidos tiene unas 3.300.000 patentes por año. Pero lo de América Latina, que ahora no tengo el número, es muy chiquitito. Y si tomás país por país, es irrelevante. Es irrelevante. Con el agravante de que los aportes que hacemos se dividen en dos partes. Una, los cerebros que exportamos, y entonces sus patentes son en los países del norte. Justamente, porque un tipo muy talentoso, acá no le dan bola,
Pero después tenés los talentosos locales, que lógicamente por magnitud de población no son tantos, que cuando vamos a hablar de invento, para que la patente parece la patente del coche, vamos a hablar de un invento, así queda más explícito para el oyente que por ahí está haciendo la comida en este momento. Entonces el tipo inventa, ese invento lo patenta, la patente dura un tiempo, pero si luego no hay una empresa, una acción del Estado que transforme esa patente en un hecho, es decir, en una producción, en lo que fuera, sí. Eso es un conocimiento que queda allí, que el país no lo aprovecha y que te lo pueden aprovechar de otra parte del mundo, que han detectado con inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que hay una idea, esperan al vencimiento de la patente y toman la idea para sí, de manera tal que vos tenés, sos exportador, hasta los pocos inventos que tenés también los terminás exportando y no los terminás usufructuando. Si América Latina, en cambio, generara una sinergia y una política en torno a la educación, la ciencia y la tecnología propia, podríamos capitalizar esta creatividad enorme que hay en nuestros pueblos, este realismo mágico, que en definitiva es la fuente de toda creatividad, y que nos daría la posibilidad de ser un polo que se planta en el mundo con geografía, que sería la más grande del planeta. Si tomás al sur del río Bravo hasta el polo sur, tendrías el espacio geopolítico más grande del planeta, tendrías las mayores reservas de agua, tendrías la mayor biodiversidad, tenías la mayor población de América, seríamos la mayor población de América, porque también hay que tener en cuenta que los hispanoamericanos somos la mayor población de América, frente a los sajones, por ejemplo, a los portugueses. Sí, la proyección dentro de América. Somos la mayor población, pero como estamos divididos en muchos países, en cambio, los portugueses se quedaron prácticamente en Brasil y los sajones se quedaron en Estados Unidos. El castellano va a ser la segunda lengua en el tiempo. Tiempo. Entonces, la verdad es que, si nosotros actuáramos en torno a lo que es la CELAC, actuáramos como una fuerza de negociación, a Estados Unidos lo mejor que le convendría es decir, bueno, vamos a convivir y vamos a hacer una América de libertades y de progreso para todos, desde punta a punta. Una América, no la doctrina Monroe, sino una América, una doctrina, hay que buscarle la vuelta, una América para los americanos. Esto ya se resolvió, hubo un presidente argentino que cuando se planteó América para los americanos, no quiero mentirte quién fue, pero lo tengo, en mi biblioteca lo tengo, que dijo América para la humanidad. Le respondió América para la humanidad. Ah, mira, un presidente argentino. Argentino, claro. Ah, interesante, ahí tenemos un precedente para esto. Sí, América para la humanidad. Lo cual habla de la potencialidad que tenemos, es decir, de lo innecesario que es esta injusticia que sufrimos, este sufrimiento que estamos pasando. Por eso ahí viene la cuestión optimista. Estamos pasando esta situación de lawfare, de agresión, que incluso viola un derecho internacional nuevo, que es el derecho de agresión en la Corte Penal Internacional, lo está violando Estados Unidos. Y no lo hemos denunciado. No Estados Unidos, el Comando Sur. Se podría hacer pero una denuncia para negociar, muchachos. Lo descubrimos. Basta, sí, claro. Lo descubrimos. Seamos inteligentes, hagamos una cuestión creativa para la humanidad. No sabía yo que había un presidente que había dicho eso. Te lo busco y te digo quién fue. Porque si no nos quedamos en el llanto. Nos agreden, el lawfare y me persiguen, los yanquis son malos y me hacen esto, y me matan a De la Sota y me matan a este. Ya lo sabemos. Ahora, si nos quedamos en el llanto, es funcional a no revertir la cosa. Si le damos una vuelta al estilo oriental de usar la energía del enemigo a favor, con una cuestión propositiva, como ellos están en una crisis muy grave también, porque el problema de la sobreproducción no es sobreproducción, por ahí es un término que la gente no conoce, pero es que cada vez la tecnología hace que cada vez se produzcan más cantidad de bienes. Por ejemplo, se producen 3 veces los alimentos que comemos por año. Coches ni hablar, la energía con la energía solar, ahora sobran productos y el problema es que esa sobra de productos en el mundo deflaciona los precios, sin piso. 2 casos, por ejemplo, la información. La transmisión de información hoy tiene costo cero.
Sí, claro. Hay un libro de Jeremy Rifkin que es exacto, la sociedad de coste marginal, bueno, eso ha llegado. tendiente cero. Entonces, América, como decís, ¿cómo resolvemos ese problema? Ese libro es maravilloso, porque, pero no tiene la solución. Hay un vacío que nosotros, desde nuestra situación de víctimas de esta agresión, lo inteligente es decir, mira, vamos a sincerar el diagnóstico, vos me agredís por esto y yo ya te descubrí, ahora esta es la solución internacional, propongámosla desde América, porque la ruta de la seda de los chinos, que hay muchos argentinos que hacen una especie de cholulismo chino, ¿viste? A ver, ¿qué es eso? Hay un cholulismo chino. Tenemos un problema grave. Es un juego de palabras, cholulismo chino. Suena de serio, se puede hacer un tema ahí desagregado. Ayer lo fui a ver a Drexler, el domingo, ¿viste? El uruguayo que canta muy lindo y qué sé yo, y le hizo una canción al algoritmo. Espectacular, bueno. Con una estrofa y le cantaba a todo el mundo. Algoritmo, conocé más de mí que mí mismo. Bueno, muy divertida, pero esto es una anécdota de cómo esto es cholulismo chino. Claro, porque la gente, hay todo un sector de los argentinos que está pensando que la solución de la Argentina va a venir de China. Eso es cholulismo chino, como cuando se pensó que la solución iba a venir de Europa o después de los yanquis. No, muchachos, de acá la tenemos que arreglar entre nosotros con algo creativo internacional, no un cerramiento, ¿viste? Un nacionalismo primitivo que no va más eso. Pero el cholulismo chino, no, la ruta de la seda nos va a salvar. La ruta de la seda es más deflacionaria. Y la ruta de la seda va a terminar obligando a China a replantear las relaciones internacionales porque aumenta la deflación. Entonces no solucionas el problema de los países donde metes en la ruta de la seda, se les agudiza el problema, que ya tuvieron 3 problemas el año pasado y lo mantienen: crisis en el sector energético, crisis en el sector inmobiliario y crisis en el sector de las tecnológicas. Bajó el 60% el valor de las tecnológicas chinas. La vanguardia el año pasado se cayó. ¿Por qué? Porque la deflación hace que ya no hay mercados, o los mercados están tan achicados. Bueno, nos disparamos un poco, pero ese tema tiene que ver en la propuesta, porque ellos resuelven diciendo, no dejes que desarrolle, no dejes que gane de la Sota, que de la Sota va a desarrollar la Argentina, mátalo. No dejes que Lula gane porque destituir a Dilma, como ahora lo escuchábamos recién. No dejes en Chile que salga la constituyente que va a desarrollar Chile, no, hace lío, que generarle atentado, lo que escuchábamos recién antes. Sí, ellos siguen en esa. Entonces hay que decirle, no, muchachos, porque con eso solamente diferís el problema. Y la prueba es, por eso te traje la caja, esta solución infantil que tiene, porque la señora que vino a hablar es infantil, tendrá todas las medallas, la que vino a hablar del Comando Sur, sí. pero Laura es Richardson. infantil, porque lo único que hace es diferir el problema. Sí, claro. Fíjate lo que hicieron. Mataron al presidente del Deutsche Bank y definieron el nacimiento del euro 10 años. Porque lo hicieron en el 90, pero a los 10 años el euro había nacido, la Comunidad Europea estaba, tienen su moneda, ahí no circula. Alemania se unificó. Se unificó, pero aparte unificó Europa y construyó un polo ahí, en el medio de todas las tensiones mundiales, con autonomía y soberanía monetaria. Entonces, las acciones como de la Sota, las acciones como toda esta que te digo, difieren el asunto, porque no resuelven el problema central que tiene el imperio, que es hiperproducción y deflación. Entonces, eso es lo que tenemos que decir. Mira, muchachos, acá están los datos, y no es ideológico, ya no necesito hablar ni de Marx ni de Adam Smith para discutir eso. Acá tenés el resultado del impacto de la inteligencia artificial en la baja de todos los costos, o como vos decís, el libro maravilloso ese de Rifkin. Ya está, ¿cómo se resuelve el tema? Que vos nombraste, pero en realidad es la teoría de trabajo del valor, que es una teoría objetiva y que los neoliberales, que yo llamo paleoliberales, han tratado de reemplazar. Yo no sé quién nos entenderá a esta hora y aparte nos tenemos que ir. Han tratado de suprimir. Cuando circula el programa lo van a entender mucho, compañero. Pero efectivamente, a menor volumen de trabajo incorporado a una mercancía o a un servicio, a la larga tiene menor precio. Y esto es así. Y como la tecnología avanza y hace que cada vez un coche tenga menos horas hombre
para sacarlo Exacto. a la calle, entonces el coche naturalmente reduce su valor. Vos sabés que me resulta increíble que se nos haya terminado el tiempo. La seguimos cuando quieras. Y la vamos a tener que seguir en otro momento porque acá me van a sacar, ¿eh? Me van a sacar ya porque estamos en... Sí, ya tengo que entregar. Guillermo Robledo, te agradezco mucho que hayas venido hasta acá, que te hayas acercado a nuestro programa La Brújula. Y seguramente la vamos a tener que seguir en otro momento porque efectivamente hemos hablado de temas un poquito varios, nos hemos ido un poquito por las ramas, pero para mí fue sumamente entretenido y espero que para los oyentes también. Ahora yo me tengo que despedir y nosotros, siendo hoy martes, volvemos el viernes con La Brújula aquí por Radio La Luna AM 1140. Y ahora quédese que viene Paco Rodríguez con España en el Recuerdo, que es el programa que nos continúa los días martes. Guillermo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario, y bueno, fue un placer y creo que un tema pesado lo tratamos con cierta alegría, entre comillas, y perspectiva positiva. Así es, con un cierto optimismo. Nos vemos, buena semana.